Microeconomía, elasticidades. Empezamos con la elasticidad de la demanda. Mide cuánto varía la cantidad demandada de un bien cuando su precio varía. También mide la intensidad entre las variaciones del precio y las variaciones de la cantidad demandada. En algunas ocasiones, los consumidores apenas cambian su cantidad demandada ante un aumento del precio y en otras, por el contrario, el cambio es muy considerable. La elasticidad y la curva de demanda. Tenemos dos casos. Mientras la curva de demanda sea más tendiente a ser vertical, es menos elástica. Y si la curva de demanda tiende a ser más horizontal, es más elástica. La elasticidad precio de la demanda es un número que mide la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien cuando su precio varía en un 1%. Tipos de elasticidad. Cuanto mayor sea el valor de la elasticidad, mayor es el grado de respuesta de la cantidad demandada ante la variación del precio. Tenemos una demanda elástica, donde la misma reporta un valor mayor a 1, la variación de la cantidad demandada es porcentualmente superior a la del precio. Demanda inelástica. Su coeficiente nos indica menor a 1, la variación de la cantidad demandada es porcentualmente inferior a la del precio. Demanda de elasticidad unitaria. La variación de la cantidad demandada es porcentualmente igual a la del precio. Elasticidad arco o promedio. Mide el grado de respuesta de una variable calculada entre dos puntos de una función. Se define como la variación porcentual de la cantidad demandada ante la variación porcentual en el precio. La ventaja de este cálculo es que su valor es siempre el mismo, con independencia en qué unidades se midan precios y cantidades. Elasticidad puntual. Si la demanda es una función continua y asumiendo que las variaciones son infinitesimales, nos encontramos midiendo el cociente en el entorno cercano de un punto de la función de demanda, con lo que resulta el primer factor del segundo miembro igual a la derivada de la función de demanda con respecto a su precio. La elasticidad precio de la oferta. Es una medida utilizada en economía para mostrar la respuesta de la cantidad ofrecida de un bien o servicio ante cambios en su precio. Otros factores elementales que causan estas variaciones son costos de los factores, precio de bienes sustitutivos o complementarios, el precio del propio bien y de repente la tecnología aplicada en la producción. La elasticidad y la curva de oferta. Tenemos dos casos. Mientras la curva de oferta es más vertical o tiende a ser más vertical, es menos elástica. Y si la curva de oferta tiende a ser más horizontal, es más elástica. La elasticidad precio de la oferta es un número que mide la variación porcentual de la cantidad ofertada de un bien cuando su precio varía en un 1%. Tipos de elasticidad precio de la oferta. Cuanto mayor sea el valor de la elasticidad, mayor es el grado de respuesta de la cantidad ofertada ante la variación del precio. Tenemos una oferta elástica con coeficiente mayor a 1, donde la variación de la cantidad ofrecida es porcentualmente superior a la del precio. Oferta inelástica, coeficiente menor a 1, la variación de la cantidad ofrecida es porcentualmente inferior a la del precio. Oferta de elasticidad unitaria, la variación de la cantidad ofrecida es porcentualmente igual a la del precio. Elasticidad arco o promedio. Mide el grado de respuesta de una variable calculada entre dos puntos de una función. En este caso se define como el cambio porcentual en la cantidad ofertada ante un cambio porcentual en el precio. La ventaja nuevamente de este cálculo es que su valor es siempre el mismo con independencia en qué unidades se midan precios y cantidades.
Elasticidad puntual. Si la oferta es una función continua y asumiendo que las variaciones son infinitesimales, nos encontramos midiendo el cociente en el entorno cercano de un punto de la función de oferta, con lo que resulta el primer factor del segundo miembro igual a la derivada de la función de oferta con respecto al precio y en relación al punto de equilibrio. La elasticidad de la renta es un número que indica la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien cuando la renta aumenta en un 1%. También mide la intensidad entre las variaciones de la renta y las variaciones de la cantidad demandada. El concepto de elasticidad renta es denominado con frecuencia por varios tratadistas como la elasticidad ingreso de la demanda. Tipos de elasticidad ingreso de la demanda. Tenemos para bienes normales una elasticidad mayor a 0. Es aquel bien en que la demanda aumenta a medida que aumentan los ingresos. Bienes de lujo, coeficiente mayor a 1, es aquel bien que ante un ingreso más alto del consumidor, la demanda aumenta en una mayor proporción. Bienes inferiores, coeficiente menor a 0, son aquellos bienes que están relacionados con el consumo de las personas que disponen de menores ingresos y que cubren con sus necesidades básicas. Bienes de primera necesidad, coeficiente entre 0 y 1. Es un bien que se considera esencial para la supervivencia de las personas. Fórmulas de la elasticidad de la renta. Tenemos la elasticidad arco, la cual se va a definir como la relación entre el cambio en la cantidad demandada y el cambio en el ingreso. Y la elasticidad punto, en el caso de que la función de demanda sea continua y asumiendo que las variaciones son infinitesimales. La elasticidad cruzada de la demanda es el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien o servicio X ante el cambio de precio de otro bien o servicio Y. También mide la intensidad entre las variaciones del precio de un bien y las variaciones de la cantidad demandada de un bien X. Mide qué tan receptiva es la demanda de un producto o servicio cuando cambia el precio de otro producto o servicio. Tipos de elasticidad cruzada de la demanda. Para bienes sustitutos, la elasticidad tiene un coeficiente mayor a 0. Ante un aumento del precio en el bien o servicio Y, la cantidad demandada de X aumenta. Coeficiente menor a 0, bienes complementarios. Ante un aumento del precio en Y, la cantidad demandada de X reduce. Bienes independientes, coeficiente igual a 0. La variación del precio de uno de ellos no afecta la cantidad demandada del otro. Fórmulas de la elasticidad cruzada de la demanda. Tenemos los dos casos tradicionales, la elasticidad arco, que compara la variación porcentual de la cantidad demandada del bien X ante variaciones porcentuales del precio del bien Y. Y la elasticidad punto, la cual va a calcular las variaciones de tipo infinitesimal. Muchas gracias por su atención, nos vemos en un próximo video.